otra enseñanza de las doctrinas de la palabra del Señor, o nuestras creencias, lo que nosotros creemos como iglesia. Ya hemos tenido 7, hoy vamos con la 8ª. Hace 8 días tuvimos la doctrina del Espíritu Santo, pero también tuvimos fiesta llanera. Aquí hubo joropódromo y toda esa cuestión. Vinimos con el traje llanero y pues fue una bendición, una linda fiesta que tuvimos el domingo. Qué bonito eso también. Y hoy vamos a tener nuestra 8ª. Quiero repetirlas. Esta semana estaba bañándome y en el baño yo no estaba cantando, sino estaba repitiendo las doctrinas, ya acordándome. La primera es la Biblia, la segunda es el único Dios verdadero, la tercera es la deidad de Jesucristo, la cuarta es la creación del universo y del hombre, la quinta es la salvación, la sexta es la santificación, la séptima es el bautismo con el Espíritu Santo. Por lo menos me acordé de los títulos. Luego traté de recordar las declaraciones. Creemos en la palabra de Dios como Bueno, se las va uno recordando, oye, diga, no se las sabe. Muy bien, vamos a recordarlas todas otra vez, amén. Vamos a recordarlas para dar inicio en esta mañana a nuestro tema del día de hoy. La primera doctrina, ¿cómo dice? Ya está ahí, mire, repita conmigo, pero por favor bien, con eso vamos grabando. ¿Cómo dice la Biblia? Dice, creemos en las Sagradas Escrituras como la palabra inspirada e infalible de Dios, superior a la conciencia y a la razón. La 2 es el único Dios verdadero. Conmigo, creemos en el único Dios verdadero manifestado en 3 personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo como deidad adorable. La 3, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Conmigo, creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo y en su encarnación sobrenatural. El hombre es la 5ª y dice así: creemos en la creación divina del universo y del hombre, la santidad original, su caída y su redención. La 6ª es la salvación, no, creo que es la 5ª, la salvación. Y dice así: creemos en la salvación por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La santificación dice así: creemos en la santificación por la obra de Jesucristo, del Espíritu Santo y de la Biblia. Y la del domingo pasado fue Espíritu Santo. Y ella dice así, léala conmigo, ¿cómo es? Creemos en el bautismo en el Espíritu Santo como promesa del Padre, con la señal inicial física de hablar en otras lenguas. El domingo expliqué eso, no es una norma general, esa la señal de hablar en otras lenguas, pero es un don que debemos buscarlo. Y la 7ª, no, la 8ª, que es la de hoy, es sanidad divina. Se la voy a repetir y luego la repetimos todos. Creemos en la sanidad divina por la obra redentora de Cristo. ¿Cómo es todos ahora sí? Creemos en la sanidad divina por la obra redentora de Cristo. Y el título para el día de hoy es sanidad divina. Así le coloqué el título. Y quiero iniciar recordando que hace 31 años yo tenía una enfermedad un poco fea, se llamaba gastritis aguda, una situación difícil. Incluso cuando me atacaba fuerte era a darme mareo, a caerme, era horrible esa situación de gastritis, un ardor impresionante desde por acá y me salía hasta la boca, era algo difícil. En aquel entonces, empleado, afiliado al Instituto Colombiano de Seguro Social, creo que era que se llamaba, Instituto de Seguro Social. Y me tocaba en la avenida 68 con calle 13, era mi centro donde yo iba. Y tenía que uno llegar a las 3 de la mañana para recoger una ficha, daban 200 fichas. El primer día que fui llegué tarde y ya habían entregado las 200 fichas.
El segundo día tuve que madrugar más para llegar al Seguro Social y logré la ficha. Y luego le tocaba a uno ir a las 8 de la mañana con la ficha para que le dieran la cita. Y se la daban por allá cuando ellos querían lo mismo que sucede hoy. Me tocó, fui donde una doctora me atendió y me dijo la doctora: ¿y usted por qué viene? Y yo le dije: porque tengo gastritis. Le conté el dolor, le dije: tengo gastritis. Me dijo: pues para eso toca la Milanta. Dijo: tome Milanta. Y me formuló Milanta, un tarro de Milanta. Y me dijo: una cucharada antes de las comidas, 3 veces al día. Terminé ese tarro y me tocó volver a ir porque no me pasó el dolor, no me seguía. Eso, la Milanta no cura eso, sino calma el dolor. Y volví a ir otra vez y me dijo: ¿usted qué es lo que tiene? Le dije: la gastritis. Dijo: ah, sí. Dijo: ya le di un tarro. Dijo: le voy a dar 2 para que no venga tan seguido. Y me dio 2 tarros de Milanta. La tercera vez ya no me preguntó, me dijo: ah, usted es el de la gastritis, ¿cierto? Y me dio 3 tarros de Milanta. Julio de 1992, tenía yo 24 años. Y entonces me dio 3 tarros de Milanta, pero esa semana yo conocí del Señor Jesucristo y el Señor me sanó de esa enfermedad de la gastritis. Nunca más volví a tomar Milanta, nunca más volví a tener ese dolor, esa situación que yo estaba pasando. Dios hizo un milagro, pero también escuche lo siguiente: la gastritis es un problema que no viene solo. Además, a esa edad yo no traía antecedentes de eso. ¿Qué me la había creado a mí? Uno, que yo era un alcohólico. El alcohol produce gastritis. Es tan impresionante que cómo daña uno el cuerpo, por ejemplo, con el alcohol, que el alcoholismo es dado como una enfermedad. Aunque las propagandas de licores pues las dan como algo muy, muy bueno, pero eso enferma a las personas. Y es tan impresionante que a veces nuestro estómago es más inteligente que nuestra cabeza, porque una persona le echa licor y el estómago, ¿qué hace? Lo devuelve. Lo devuelve. O sea, el estómago dice: a mí no me metan de eso, y él lo devuelve. Pero la cabeza de la persona, ¿qué le dice? Métale, hágale. Y entonces yo dejé de tomar, y en parte eso una cuestión. 2, es que también yo tenía mi alma herida, muchos problemas emocionales que también el Señor me los sanó. Y claro, hay enfermedades que al Señor sanarle el espíritu y el alma, pues esas enfermedades del cuerpo también se van. Además, enfermedades que producen el alcohol, el pecado, toda esa cuestión, pues se van cuando nosotros dejamos de practicarlo, pero también por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que yo creo en la sanidad divina. Amén. Porque yo soy testigo del poder de Dios, como dice una canción. La sanidad divina es parte integral del Evangelio. La liberación de la enfermedad ha sido provista en la expiación y es un privilegio de todos los creyentes. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5 dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios, mas Él molido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra, hablando de Cristo. Y primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados o sanos. Entonces, mis amados hermanos, el evangelio, la sanidad, es un propósito también que está dentro del evangelio, y para Dios no hay nada imposible.
Pero hoy quiero explicar bien este tema. Quiero explicarlo y quiero que nos quede claro esta mañana el tema de la sanidad. Pero, mis amados hermanos, todos los creyentes podemos recibir sanidad. Amén. Todos los creyentes podemos recibir sanidad. Dígale al que está allá al lado, podemos ser sanados. Dígale, podemos ser sanados. Amén. Y yo quiero que veamos cómo podemos recibir sanidad. Y número uno, para recibir sanidad debemos primero conocer las causas de la enfermedad. ¿Por qué? Y eso haría un buen médico, ¿no? Cuando diagnostica una enfermedad, busca las causas. ¿Por qué esta persona está enfermo? Entonces vamos a buscarle la raíz del problema. Y en esta mañana quiero que veamos las causas de la enfermedad. Número uno, la enfermedad viene por consecuencia del pecado. Pero no por la mentira que usted dijo esta mañana. Usted dice, "Ay, yo esta mañana dije una mentira y es un pecado, me voy a enfermar". No, viene como consecuencia del pecado de Adán y Eva, de la caída del hombre. Dios le dijo a Adán, cuando lo colocó en el huerto del Edén, no comas de ese árbol porque si comes ciertamente morirás. Y él comió, desobedeció. Y hay tres clases de muerte: la muerte física, todos por causa del pecado; la muerte espiritual. La muerte física es cuando nos llevan a una funeraria. A los hombres nos llevan flores que nunca en la vida nos regalaron flores, pero ese día nos van a llevar. Que nos dicen tan buena persona que era, pero usted no va a escuchar. Oye, allá dicen tan bonito que era, tan buena gente que era. Esa es la muerte física. La muerte espiritual es la causa del pecado y somos apartados de Dios, separados de Dios. Y eso es muerto espiritual. Se crea un vacío que el hombre lo llena con pecado, con angustia, con sexo, con drogas, con todo, tratando de llenar ese vacío, pero no lo puede llenar, porque el único que llena ese vacío se llama Jesucristo de Nazaret. Y la muerte eterna, que es la persona que muere sin haber conocido a Cristo. Pero hoy quiero hablar de la muerte física como consecuencia del pecado. Y una de las cosas que lleva a la muerte física, que es una consecuencia del pecado, es la enfermedad. Muchas personas y muchos creyentes van a morir por causa de una enfermedad, porque se tiene que cumplir algo que el Señor dijo que ocurriría por causa del pecado. Todos morimos, ahí sí, como dicen por ahí, de algo tendremos que morirnos. Y hay muchas veces, ojo con esto, porque a veces se predica porque hay algunos textos en la Biblia que los agarran literal y esos textos no se pueden interpretar literalmente. Hay un texto por allí en Éxodo 15:26 y dice, Éxodo 15:26 dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová y hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardaré todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Jehová tu sanador. Pero entonces hay algunos que la interpretan literalmente, y cuando un hermano se enferma le dice, pero es que usted es un creyente, usted no puede estar enfermo. Debe ser que usted ha pecado, usted no le ha obedecido a Dios y entonces por eso está enfermo. Y eso hay cristianos desde los púlpitos, en este momento no, pero desde estos púlpitos se predica eso y enseñan, es que los cristianos no pueden estar enfermos, y eso no es así. Desde que entró el pecado, la enfermedad es una realidad en el mundo. Nosotros somos personas que nacemos y cuando estamos pequeños y crecemos, óigame bien, si hemos nacido sin defectos de fábrica, porque hay gente que nacen con defectos de fábrica, como los carros o los celulares o electrodomésticos. Hay unos electrodomésticos que salen muy bien, pero hay otros electrodomésticos que salen con defectos de fábrica. Así somos nosotros. Yo conocí un niño en Bogotá, en la iglesia, allá, 8 años, con diabetes de la más alta. Niño que no había
dañado su vida con el azúcar ni nada de esa cuestión, sino que nació con ese problema. Pero hay personas que nacemos con un buen metabolismo, que podemos alimentarnos bien hasta cierta edad. Hasta cierta edad. Yo anoche descubrí, y eso ya con 55 años, pero anoche descubrí que la leche me cae ya mal. Sentí un reflujo anoche con un vaso de leche que me dio un hermano que fui a visitar y me dio un reflujo. Si me está viendo, tranquilo, ya lo perdoné, no mentiras. Pero sentí un reflujo. Anoche me di cuenta, hasta anoche me di cuenta que no puedo ya tomar tanta leche. ¿Será que estoy en pecado? No, mi organismo ya no la admite igual. Y mi organismo se envejece como un carro, un vehículo, un celular, un electrodoméstico. Cuando está nuevo, ¿cómo funcionan? Bien. No hay ningún problema. Un carro, pasan 5 años y ya empieza por ahí 10 años y qué problema, se le arregla algo y se le desbarata el otro, ¿no? Y eso es un problema. Pues nosotros los seres humanos somos lo mismo, hermano, lo mismo. Oye, así que si usted tiene 70 años y está enfermo, ¿y por qué estar enfermo? Pues ¿por qué será? Porque está viejo, porque su cuerpo ya no le funciona lo mismo. ¿Por eso? ¿Por qué estar enfermo? No. Es normal. Porque ya con 70 años uno está cerquita, ¿no? Ya está bastante cerquita. Está más cerquita que el que tiene 20 o 30, ¿no? Y gloria a Dios si uno ha llegado a toda esa edad. Pero esa es la vida, para que la entendamos, oye, y que entendamos que la enfermedad es consecuencia del pecado. Eso trajo el pecado. Por eso cuando lleguemos al cielo yo voy a buscar al Adán. Le voy a decir, si ves, sinvergüenza, por culpa suya tuve que sufrir ese cáncer o esa diabetes o esa situación. Yo lo buscaría y le diría ya, porque qué bendito, oye, no poderse quedarse quieto para no habernos metido en todos estos problemas, pero nos metió. Y esa es la verdad. Y la enfermedad existe. Entonces, la enfermedad, número 1, es como consecuencia del pecado original. La enfermedad lleva a cumplir esa sentencia de que si pecares, ciertamente morirás. Y todos tenemos que morirnos. Todos, oye. Y hay gente que Dios hace, a mí me sanó de la gastritis, pero algún día, si Cristo no viene pronto, me tendré que ir. Amén. Un día me tendré que ir. Pastor, no hable de la muerte. Es que es la verdad. El problema de la muerte no es morirse. Un día arreglando el carro y me iban a cobrar más por un repuesto del carro, más del doble me iban a cobrar, y yo fui y lo compré por ahí y le dije al Señor, no, aquí lo traigo porque es que usted me estaba cobrando muy caro. Le dije, usted me iba como a tumbar la plata. Cuando yo le dije así, me dijo, por esas cosas hay muchos que se mueren. Por lo que yo le dije, me dijo así, como bravo. Entonces yo como que dije, ¿yo qué le contesto? Dije, ya sé que le contesto. Le dije, hermano, el problema de uno no es morirse, sino no estar preparado para morirse. Le dije, yo tengo a Cristo en mi corazón. También se quedó mirándome. El problema no es morirnos, el problema es estar preparados para morirnos. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Oye, entonces quiero que quede claro eso, amén. Cualquiera nos podemos enfermar. Y si viene con defectos de fábrica, desde muy jóvenes empiezan a luchar con enfermedades, con situaciones, con cosas en la vida. ¿Qué hacer frente a eso? Ya lo voy a explicar a través del mensaje, qué hacer frente a esas situaciones. Segundo, la caída entonces en primer lugar. En segundo lugar, el pecado. Pero ¿cómo así? ¿Al fin sí o no? Voy a explicarles qué clase de pecados. Hay pecados que enferman. Por ejemplo, cuando a nosotros nos han hecho daño de pequeños en la casa, el papá, la mamá, esa es una realidad que pudo haber ocurrido. Hay muchas veces que nosotros fuimos un problema desde el vientre.
Cuando la mamá se dio cuenta que estaba embarazada, lo primero que dijo: ¿y ahora qué voy a hacer con esto? El primer nombre que nos pusieron fue esto. ¿Qué voy a hacer con esto? Y nació la persona y empezó la mamá, el papá, nadie lo quiere responder por él. ¿Qué hago? ¿Qué desgracia con este muchacho, con este bebé? Bueno, finalmente los abuelos salen cuidando esos muchachos, son rechazados, son abusados. Tantas cosas que le pasan y eso hiere el corazón, y esa persona se levanta, crece, pero crece con muchas heridas, con muchos resentimientos, porque abusaron de él. Tal vez abusaron físicamente, psicológicamente, emocionalmente, tal vez le engañaron luego. Bueno, tantas situaciones, y esa persona no perdona, sino que carga un resentimiento. Eso es pecado. Y ese resentimiento en su vida causa muchas enfermedades, dentro de ellas la gastritis, el colesterol, enfermedades en los huesos, el reumatismo. Muchas de esas enfermedades son causadas por esos pecados que no se confiesan, que no se sacan de la vida. Mire lo que dice el salmista David en el Salmo capítulo 32, versículos 3 hasta el 5. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, él no confesaba esos pecados y empezaron sus huesos a deteriorarse. Versículo 4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5 dice: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Él tuvo que confesar. Entonces hay pecados en nuestra vida que pueden estar causando, pero nunca me va a mí a dar el derecho, y eso les explico, por favor. Siempre que usted vaya a visitar a un enfermo, cuidado con su lengua, porque la Biblia dice que la lengua es el peor azote del cuerpo. ¿Y cómo así cuidado con su lengua? ¿No será que usted tiene un pecado y por eso usted está enfermo? Eso no se hace, y eso no se le dice a un enfermo. Si usted va para decirle eso a un enfermo, no lo visite. Hágale un favor a ese enfermo, no vaya. No, pastor, pero es que le tengo unas manzanas, le llevo una plata. No le lleve plata, no vaya. Por favor, no vaya, porque no va a llevarle bendición. A un enfermo lo visitamos con amor, con humildad. Y claro, yo voy y visito a un enfermo con amor, con humildad, y empiezo a orar, y a veces descubro que la persona está amargada, que la persona tiene problemas, que la persona tiene resentimientos, y entonces le hablo y le explico el evangelio y la llevo a que esa persona perdone al Señor, perdone esas cosas que le hicieron, y ahí puedo iniciar un proceso con ellos de restauración emocional. Y muchas veces, al restaurar las emociones de esa persona, pues viene también sanidad sobre su cuerpo. Amén. Viene sanidad. El Señor obra, el Señor hace la obra en esa persona. Así que también por el pecado cuando no se confiesa. Por causa del descuido. La Biblia dice que este templo es el templo del Espíritu Santo. Su cuerpo, su corazón, no esto. Y yo sigo enseñando, aunque hay gente que me critica, que dice que no es que ahora, esto no lo llaman templo sino auditorio. Es que esto no es templo, esto es un auditorio donde la iglesia, donde el templo del Señor se reúne, porque el templo del Señor somos nosotros. Amén. Somos nosotros. Esto es un auditorio. La Biblia varias veces dice que Dios no habita en templo hecho por mano de hombres, pero como que no entendemos. La Biblia dice, Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que Dios habita en nosotros y que este templo santo es. Entonces a este templo hay que cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? Alimentándonos bien, no comiendo tantas harinas, tanto azúcar.
me da alegría poderles dar un poquito de ejemplo, un poquitico. En febrero le bajé al azúcar como entre 60 70% del azúcar que yo comía a diario, y yo bajé de peso, bajé 7 kilos. Y yo tenía mi estómago aquí un poquito salido. Ustedes veían cuando ¿y sabe qué es? No era gordo, es que el hígado está graso, porque el azúcar hace que el hígado, no sé muy bien los que saben de eso, pero hígado graso, y se inflama el hígado. Por eso es como aquí arriba donde se tiene esa bola. Entonces yo bajé 7 kilos, la doctora me midió esto y me dijo, tiene muy bien el estómago, está en el punto que es, gracias al Señor. Pero no hay que comer tantos azúcares, hay que comer verduras. ¿Qué cara hacen? Verduras, verduras, hay que comerlas. Frutas, hay que alimentarnos con fruticas. Bajarle a los chicharrones, bajarle al gordito ese del pecho de la vaca con yuca. Oye, ese gordo es tan delicioso, es tan rico. ¿Cuántos han comido gordo de ese del pecho de la vaca con yuca? Eso es una delicia. Pero lo mata antes del tiempo, hermano, ¿no? Nos mata. Entonces hay que cuidarnos, porque el descuido, no hacer ejercicio, dormir ver televisión hasta la 1 de la mañana y levantarnos a las 7 cuando nos toca irnos a trabajar. No, hay que acostarnos más temprano y levantarnos más temprano e ir a trotar, por lo menos ir a trotar, hacer unos ejercicios para bendecir el cuerpo, para no ser descuidados, porque los descuidos también producen enfermedad. Oye, 4, la influencia de demonios. La Biblia registra algunos casos en los que la enfermedad de algunas personas tenían un trasfondo espiritual o demoníaco. Lucas capítulo 13, versículos 11 al 13, dice: había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Un demonio. Los demonios también pueden traer enfermedad, pero no se vaya a asustar y si un demonio me trae una enfermedad, pues si un demonio le trae una enfermedad y viene hacia usted, y si Cristo está con usted, el demonio tiene que huir en el nombre de Jesús. Ellos vienen cuando la gente no conoce a Cristo, pero cuando Cristo llega a una persona, los demonios tienen que irse en el nombre poderoso de Jesús, y hay que reprenderlos. Cuando nos sentimos enfermos, lo primero que hay que hacer es orar y también ordenar a ese espíritu de enfermedad que se vayan, ir al médico. Cuando no nos sana, cuando no hay un milagro del Señor, ir al médico. Y yo no le puedo predicar hoy: los que están tomando medicamentos, suspendan los medicamentos. No, Señor, yo no voy a hacer una irresponsabilidad de esos. Usted tiene que seguir lo que el médico le dice, seguir el consejo del médico, hacerlo y orar al Señor para que Dios le ayude. Pero también los demonios. Y 5, para fortalecer nuestro espíritu. ¿Cómo así, pastor? ¿Una enfermedad para fortalecer nuestro espíritu? Sí. Primero, Dios no le coloca enfermedades a nadie. ¿Queda claro esto? Se lo vuelvo a repetir: Dios no coloca enfermedades a nadie. Amén. ¿Sí queda claro? Yo creo que para que quede más claro, repítalo conmigo. Diga conmigo: Dios no coloca enfermedades a nadie, pero permite que vengan. El caso de Job. Job tuvo una enfermedad que era una sarna. Dice que él se rascaba con tiestos. Yo conocí un señor enfermo que él tenía una rasquiña en su espalda, una sarna en su espalda, y él mandó a hacer un palo con una lija, y con ese palo él se rascaba así. Y yo, ya conociendo del Señor, yo cuando lo veía me acordaba de Job. Yo decía: Job debía hacer algo parecido a lo que este señor es. Y Job tuvo esa enfermedad, pero escuche lo que dijo Job, capítulo 42,
versículos 1 al 6. Dice: entonces Job le respondió al Señor y dijo: yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste: ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras. Quiero preguntarte algo, házmelo saber. Oiga esto: yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Oiga esto: antes de la enfermedad, Job había oído hablar del Señor. Después de la enfermedad, ¿qué pasa? Dice: ahora mis ojos, ahora lo conoce. ¿Qué le ayudó la enfermedad a Job? A conocer al Señor, a consagrarse a Dios. Y Dios permitió esa enfermedad para que Job lo conociera, para que Dios se humillara. Y el versículo 6 dice: por lo tanto me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas, porque él por allá dijo cosas que no debía decir. Muchas enfermedades vienen para que usted y yo crezcamos en el Señor y para conocer la gloria del Señor. Una de esas, mi gastritis. Conozco el poder sanador del Señor, porque 31 años después estoy sano de ese problema, estoy sano de esa enfermedad. Entonces, las consecuencias, la caída, el pecado, el descuido, la influencia de demonios y el propósito de Dios para fortalecer el espíritu de los creyentes son algunas de las razones por las que las personas sufren enfermedades. Sin embargo, hay buenas noticias. Segundo, para recibir sanidad debemos mantener esperanza. La esperanza en Cristo. La enfermedad no es el final. La enfermedad no es la tragedia, mis amados hermanos. No es la tragedia. Entonces, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad es un proceso. Oye, una enfermedad no es una tragedia, es un proceso. A veces duro, lamentable, pero es un proceso. Nuestro buen Dios ha provisto sanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario Él ha provisto sanidad. Pero hay tres áreas en las que nosotros necesitamos ser sanados, oye, y es el área espiritual, el área emocional y el área física. Las dos primeras las tenemos bien aseguradas en nuestro Señor Jesucristo cuando lo conocemos a Él. La tercera es una cuestión, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, Dios puede sanarnos. O si no, pues no, porque es que la razón de la cruz del Calvario no fue que usted y yo viviéramos aquí sanos. La razón de la cruz del Calvario es que usted y yo tuviéramos vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Salvación, salvación. Esa fue la razón de la cruz del Calvario. Nuestro Dios se manifiesta como nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Jesús también en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades. Así que hay esperanza para nosotros en nuestro Señor Jesucristo, y aún para nuestro cuerpo Él tiene misericordia. Y el tercer punto, para terminar: para recibir sanidad debemos conocer los medios para recibirla. ¿Cómo la recibimos? Número uno, la sanidad es un acto de gracia y de propósito divino. O sea, es un regalo de Dios. No es una orden, ¿no? De que Señor, le ordeno que me sanes. Me tiene que sanar. No, porque es un regalo. Si Dios quiere hacerlo, Dios lo hace. Eso es importante. Y si Dios me sana, gloria al Señor, qué bendición, Dios me sanó. Pero si Dios no me sana, ¿qué hago? Gloria también al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Y se los voy a demostrar por qué. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12,
versículo 7. Segunda carta a los Corintios 12:7 dice así. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, porque a Pablo le fue revelado el evangelio y Dios le reveló muchas cosas. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, o sea, yo no me vuelva un orgulloso, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual he orado 3 veces rogándole al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oiga, qué lindo esto. Y le voy a explicar. Pablo habla de un aguijón en la carne, que algunos malintencionados dicen que era la suegra, pero Pablo parece que no tenía suegra. Entonces eso está muy mal, esa interpretación. No es así, no era la suegra el aguijón en la carne. Así que suegras, tranquilas, no se preocupen. No se preocupen, no era. Parece que era una enfermedad. Era una enfermedad. Y parece que era una enfermedad de los ojos. ¿Por qué? Mire lo que dice Gálatas 4:15. Cuando Pablo llega a Galacia, la gente lo quería mucho, pero después ya no lo quería tanto. Y entonces Pablo les escribe de esta manera: ¿dónde pues está aquel sentimiento de felicidad que experimentabais? Porque os doy testimonio de que de ser posible os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Parece ser que Pablo tenía un problema en sus ojos, y parece ser que ese problema le empezó a Pablo cuando Pablo conoció del Señor, que duró ciego 3 días. Le quedaron unas escamas. Ananías oró, le cayeron las escamas, pero parece que después le salía pus. Y yo, haciendo este estudio y estudiando lo de Pablo, me acordé que Pablo escribió 13 cartas, pero que las cartas Pablo no las escribió, él las dictó y otra persona se las escribió. ¿Por qué sería? Pudo ser que no veía bien. Y entonces dice, yo por eso he rogado 3 veces al Señor, pero la palabra 3 veces es como una exageración. Es como cuando le dice la doña allá al Señor, le dice, le he dicho 1000 veces que recoge esas chanclas. ¿Usted le ha dicho 1000 veces? No, es decirle, le ha dicho varias veces, ¿cierto? Pero él no la recoge. Entonces, le he dicho 1000 veces. Entonces es más o menos eso, esa situación. Eso es lo que dice Pablo. Orado muchas veces, pero Dios, ¿qué le dice? Bástate mi gracia. No le voy a quitar esa enfermedad. Va a tener que aprender a convivir con ella. Y déjeme decirle, mis amados hermanos, van a haber enfermedades con las cuales tendremos que aprender a convivir. Y entonces mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Mire, y como dice, por tanto de buena gana me amargaré. Es el versículo 9, el 9 de segunda de Corintios 12. Por tanto de buena gana me amargaré, no dice Pablo, porque hay mucha gente que enferma, ¿qué hace? Se amarga. Y ahí estamos, enfermos y al mismo tiempo amargados. Entonces, cuando yo estoy enfermo y amargado, ni el tratamiento obra, porque la amargura impide que ese tratamiento produzca los beneficios que debe producir en mi vida. Y entonces Pablo dice, por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque si yo me glorío en el Señor y yo con mi enfermedad alabo a Cristo, entonces el gozo del Señor va a venir sobre mi vida, y el gozo del Señor es más grande que la enfermedad que yo tenga. Amén. Ahí está, ahí está. ¿Sí me hago entender? Para no predicar, es que el cristiano no debe estar enfermo, y si usted es un cristiano que está enfermo, entonces está mal. Eso no está bien enseñado. Eso está como cuando yo me casé con Liliana, llevábamos como 3 años de casados, y escuchamos nuestra primera conferencia para parejas.
unos viejitos, una guitarra, el viejito tocaba y cantaban música de los voceros de Cristo, cantaban muy bonito. Y cuando dieron la enseñanza, llevaban más o menos 60 años de casados. Hablaron de todas las maravillas como ellos habían vivido durante todos esos 60 años. No, mejor dicho. Y nosotros con una mano de dificultades, yo dije, definitivamente me equivoqué. Esto no es para mí. Esto no es para mí. Y yo, Dios mío, no, si los matrimonios tienen que vivir bien y yo no vivo sino peleando con Liliana. Dios mío, y yo no, eso me amargó. Yo dije, Dios mío, pero más adelante, otros años después de sufrir con esa predicación, no tanto sufrí con lo que sufría con Liliana, sino con esa predicación, más adelante escuché otra predicación de otro pastor, ese sí lo mandó el Señor, y explicó cómo un matrimonio pasaba por procesos, cómo un matrimonio tenía dificultades, cómo un matrimonio tenía problemas. Y ese pastor dijo, la esencia del matrimonio no es no tener problemas, sino es saber enfrentar los problemas y salir adelante en los problemas. Y ese día yo dije, voy a enfrentar los problemas y voy a salir. Ya llevamos 28 años de casados. No ha sido fácil, pero con la ayuda del Señor Dios nos ha ayudado. Entonces es así, lo mismo en la enfermedad. Si yo le digo, un cristiano no se puede enfermar, y usted está enfermo, ¿usted qué dice? Yo no soy cristiano. Yo no soy cristiano. Yo no sirvo para esto. Yo mejor no, seguro Dios no me quiere. Porque imagínense, yo cristiano y enfermo. ¿Quién dijo eso? La enfermedad es real. Existe, está en el mundo, y cualquier creyente puede tener enfermedad. La tuvo el apóstol Pablo, y parece que él murió, que le quitaron la cabeza. Parece que murió con el aguijón. Hasta ese día lo molestó ese aguijón. De ahí en adelante no lo volvió a molestar, porque él se fue para estar con el Señor. La muerte también es la sanidad del cuerpo. Oye, la muerte, porque cuando morimos nos vamos con el Señor. Por eso el mismo Pablo decía, para mí el morir es ganancia, porque este aguijón me va a dejar, este aguijón va a desaparecer. La muerte es ganancia en nuestro Señor Jesucristo. Él no se quejaba, sino que aprendió a vivir. Pero termino con esto. Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. Dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? Salva. No sana, sino salva. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le contó toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, te salva, te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Entonces aquí hay una historia bien linda para terminar y poder ilustrar y orar. Y esta mujer tiene un flujo de sangre, 12 años. Las mujeres creo que pueden entender eso, ¿no? Una cosa muy, muy tremenda. Me imagino la cuestión de la debilidad en sus fuerzas, porque eso produce anemia. Bueno, en la parte física debía ser muy difícil. En la parte social era excluida de la sociedad. Tenía que vivir lejos de su familia, no podía estar por ahí cerca donde estaba la gente, sobre todo los hombres, no podía estar. Y en la parte espiritual era declarada inmunda.
No podía acercarse al templo, no podía, mejor dicho, era una situación muy difícil para esta mujer. Ya se estaba muriendo, 12 años. Y esta mujer oyó hablar de Jesús. Y esta mujer viene para recibir salvación. Ella cree en Cristo. Y ella cree que Cristo es el Mesías, es el Salvador. Y ella dice, tengo que ir a conocerlo. Tengo que ir a verlo y a tocarlo, porque si yo lo toco voy a ser salva. Quiero tocar a mi Mesías. Y se vino para conocerlo, estar cerca de él, tocarlo. Y lo toca. Y dice que Jesús se dio cuenta y dijo, ¿quién me tocó? Y el versículo 35 dice, mientras él aún hablaba, perdón, es el 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sucedido y viendo que había sido descubierta, viene y le dice, fui yo. Pero ¿por qué tiembla? Tiene temor y temblor. Porque la van a apedrear. Porque lo que ella hizo era para que la apedrearan, la mataran. Pero esta mujer dijo, pues con esta enfermedad, pues que me maten, pero yo voy a conocer a mi Señor. Y lo conoció y lo tocó. Y entonces Jesús le responde y le dice, hija, tu fe te ha salvado. Y es la primera área de la vida que Jesús le sana a esta mujer, su área espiritual. Y hay muchas personas enfermas espiritualmente, en pecado, alejados de Dios, no pueden orar, no pueden leer la Biblia, apartados del Señor. Y hay algunos que aún vienen a la iglesia y están enfermos de religión porque creen que venir a la iglesia es suficiente, pero no, Dios quiere que lo conozcamos, así como dice Job, antes había oído hablar de ti, ahora mis ojos te ven, lo conoce. Vida espiritual. Y la vida espiritual, cuando hay vida espiritual, usted y yo podemos orar, podemos leer la palabra, podemos conocerlo, estar con Él, tener una relación con Él de amor, que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Sanidad espiritual, libre del pecado. Pero segundo, le dice, ve en paz. Sanidad interior, sanidad emocional. Qué lindo, cómo es Cristo, cómo nos sana. Usted dice, pastor, yo tengo mucho resentimiento. Yo creo que esta mujer tenía resentimientos contra la sociedad, contra la religión, contra los hombres, porque incluso ella no podía tocar a un hombre. Y yo no sé hasta qué punto hasta esta mujer dijo, pues voy a tocarlo y que me maten. Y fue y tocó a Jesús. Pero ella tiene muchos resentimientos y el Señor sana. Cuando yo conocí a Cristo tenía muchos resentimientos y Él me sanó. Y es necesario sanar nuestro corazón. Yo no sé qué resentimientos tendrá usted contra su familia, cosas que le han hecho, pero viniendo a Cristo Él nos cura, Él nos sana. Cosas que le han hecho. Tiene que ir a la presencia de Dios y pedir sanidad, pedirle al Señor que lo sane, pedir un consejo, alguien que le oriente para poder que su alma sea sana y usted pueda tener paz. Esta mujer tiene paz. Y tercero le dice, y queda sana de tu azote. Sanidad física. La sanó físicamente. Y esta mujer recibe la sanidad física también en su cuerpo. Quedó sana. Y yo quiero decirle, Jesús sana nuestro espíritu, Jesús sana nuestra alma. Y si es la voluntad del Señor, Él también puede sanar nuestro cuerpo. Amén. Él lo puede hacer. Y yo creo en eso. Y ustedes me escucharán casi en todos los cultos. Yo oro por sanidad, porque yo creo en mi Señor que sana. Yo creo en mi Señor que sana. Pero quería contarle la verdad y explicarle la verdad y no meterle cuentos en la cabeza que no son, sino los verdaderos. Cuando yo me sienta enfermo, lo primero que debo hacer es orar. Señor, mira, sáname. Pero si no hay una situación, pues voy al médico. Y si ni el médico ni nada,
entonces yo le digo: a pesar de que yo estoy enfermo, te alabo y te bendigo, mi Señor. Y todos los días voy a su presencia y lo alabo. Y no me amargo, sino que lo alabo. Alabo a Cristo. Yo tuve una enseñanza muy fuerte de mi mamá en esa área. Mi mamá nunca predicó desde un púlpito. Mi mamá nunca predicó ni siquiera en una reunión pequeña familiar. Nunca. Nunca. Pero un día me dio una enseñanza muy linda sobre la enfermedad. La traje de Bogotá para Villavicencio porque le dijeron que tenía que buscar tierra caliente, y ella se vino conmigo y se enfermó. Duró 14 días en el hospital. Traía una tos, y aquí fue peor esa tos. Y esa tos le reventó unos vasos y se le causaron unos hematomas en todo esto. Esto era hinchado y negro, esto acá. Y fue un día a visitarla al hospital en urgencias. Las urgencias del hospital no son muy bonitas. Y entré y ella estaba ahí. Y cuando ella vio que yo iba hacia donde ella, levantó su cabecita, y la risa de mi mamá murió hace algo más de un año, pero la risa, esa risa de ese día la tengo muy presente aquí, allá en la camilla de mi mamá. Y cuando yo llegué, la saludé, le di su beso y le dije: mamá, ¿cómo está? Yo ya sabía, porque el médico ya me había dicho: su mamá está así, está así, tiene esto de hematomas, tiene mucho dolor, toda esa cuestión. Le dije: mamá, ¿cómo está? Me dijo: bien, mijo, bien. Me dijo: aquí me dan comida, el médico me atiende, aquí puedo dormir, no siento frío como en Bogotá. Me dijo: y el Señor está conmigo. Me dijo: yo estoy bien. Yo sabía que mi mamá no estaba bien físicamente, que tenía mucho dolor. Cuando yo salí de allí, le dije al Señor: Señor, si tú permites un día que yo llegue a un hospital y mis hijos vienen a verme, que yo haga lo mismo que hizo mi mamá. Que no esté amargado, sino que al contrario les diga: Dios está conmigo. Y aquí, aunque estamos enfermos, pero estamos bien, con esperanza en el Señor. Es que es Cristo la esperanza. Es que es el Señor. La enfermedad es un proceso que en ocasiones hay que vivirlos. Pero si los vivimos con Cristo, los viviremos de la mejor manera. Amén. Lo importante, Dios nos puede sanar. Dios sanó a la mujer del flujo de sangre, 12 años. Pero le pregunto una cosita: en Israel, la señora que el Señor sanó del flujo de sangre, ¿ella todavía vive en Israel? No, murió. De algo tuvo que haberse muerto. Se murió. Fue temporal. La salvación no es temporal, es eterna, hermano. Por eso la salvación es lo más importante. Pero que Dios nos puede sanar, nos puede sanar. Tengamos una actitud correcta frente a la enfermedad. Y frente a la enfermedad, entendamos que tenemos al sanador y que Él puede hacer lo que Él quiere con nosotros. Amén. Pero que lo más importante es Él. Yo no sé, en esta mañana, de pronto aquí hay gente enferma espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Aquí está nuestro Señor, que Él quiere hacer un milagro en su vida. Colóquese de pie y vamos a orar.